Yo soy Anet Saraí, estudiante de Lingüística Aplicada en la Traducción y Enseñanza del Francés, y para la materia de competencia comunicativa realizamos una serie de 6 entrevistas juntando a 2 docentes, 2 alumnos de semestres más avanzados de nuestra misma carrera y 2 egresados para que nos compartan su perspectiva con más experiencia de la competencia comunicativa. La primera pregunta que se realizó en la entrevista fue: ¿qué competencias son las más importantes para el ejercicio de nuestra profesión? En lo cual hubo una respuesta muy clara. La mayoría coincidió en que un buen dominio de la segunda lengua que estás aprendiendo, en nuestro caso francés, era lo básico, lo más importante que necesitas para lograr manejar tu carrera. Pero también los 3 sectores entrevistados coincidieron en que conocer e implementar las habilidades digitales era vital actualmente. Donde noto una diferencia es en la alumna de semestres más avanzados, que es la única en mencionar que la gramática y la pragmática le ayuda a enseñar de una manera que sea fácil de entender, utilizando palabras que se adecúen al contexto en el que se encuentra. Esto ayuda a que el mensaje se entienda de la manera en la que ella pretende, ya que aunque tengas un excelente dominio en la segunda lengua en que aprendiste, tienes que saber entregar el mensaje de una manera, o el conocimiento de una manera que se adecue al contexto y al alumno que le estás enseñando. Es evidente la necesidad de tener un buen dominio de la segunda lengua, en nuestro caso el francés, para lograr desempeñarte en el área que deseas, ya que si no eres capaz de desenvolverte en esa lengua, no podrás desarrollar casi que ninguna actividad, ya sea el material de clase, la clase en sí, o el trasladar el mensaje en español al francés o al revés. Además, la vida actual está cada vez más envuelta por la tecnología en todos los campos. La inteligencia artificial, aunque sea un invento bastante nuevo, se ha desarrollado de manera muy rápida, lo cual la convierte en una herramienta cada vez más solicitada en los empleos, el saber dominarla efectivamente. Entonces es necesario, resulta vital el empezar a dominarla desde ahorita, siempre de manera ética. La segunda pregunta que se les cuestionó a los entrevistados fue: ¿cuál es la importancia de desarrollar una sólida competencia comunicativa para nuestro desarrollo profesional? Que me gustaría empezar destacando el comentario que hizo la alumna de grados avanzados, que comentó cómo la competencia comunicativa es el centro de todo lo que hacemos como lingüistas, lo cual me parece acertado, ya que, como comenta ella y los otros entrevistados, hay que conectar con la audiencia. Como se comenta en el texto de Cantú, hay que adaptar el lenguaje a quien está recibiendo el mensaje, como considerando su edad, el contexto y el nivel de conocimiento que tenga, al igual que comprender con qué intención se transmitió un mensaje, que el comunicarse de manera competente incluye el comprender con qué intención o cuál es el objetivo del mensaje que te están dando, que también reconstruir el mismo mensaje en otra lengua de una manera que resulte natural, se entiende dentro de la comprensión lectora, que incluye la reconstrucción de un mensaje. Igualmente, el explicar un mismo concepto de diferente manera utilizando la variación léxica o sinónimos, y como en cualquier otro campo, el poder comunicarte con tus colegas, o en este caso con tus alumnos, también resulta fundamental. Todo esto es fundamental para nuestra profesión, ya que como lingüistas podríamos llegar a cometer un error al interpretar los discursos, o podemos presentar dificultades para explicarles un concepto a nuestros alumnos, y en general presentaríamos bastantes dificultades o limitantes para ejercer nuestra profesión. Como tercera pregunta les cuestionamos qué tips
o recomendaciones nos darían para fortalecer nuestras 4 competencias comunicativas a lo largo de nuestra formación? A lo cual nos recomendaron consumir contenido diariamente de la lengua que estás aprendiendo, sin depender del español, lo cual lo tenemos un poquito sencillo porque actualmente hay mucho contenido de todo tipo, el cual se puede acceder de una manera bastante sencilla para lograr fortalecer las 4 competencias de la comunicación. Para practicar la comprensión oral, se puede consumir material auténtico. Se recomienda que esté relacionado con los temas que estás viendo en clase. Así puedes mejorar muchísimo más la escucha y también está relacionado con la cultura, los sucesos que están pasando en el momento de los países francófonos. En el área de la expresión oral nos motivaron mucho a conocer un nativo, que eso nos ayudaría mucho a practicar el idioma francés. También las nuevas frases que hayamos aprendido en francés, volverlas a repetir a lo largo del día, o si estamos viendo una película, pausarla y el diálogo que se acaba de reproducir en ese momento, intentar eh, emularlo. Y también nos recomendaron el aprovechar bastante el tiempo en clase, eh, hablar sin pena o miedo a equivocarnos, porque ese es el área que está destinada a nosotros para practicar. En comprensión lectora, justo una de las maestras nos comentó cómo cuando sus alumnos le preguntaban cuál era su recomendación para ayudarlos a desarrollar una segunda lengua de una manera mucho más sencilla, ella les respondía que era leer, que le parecía una de las mejores herramientas para justo lograr esto, y que se debía de leer los temas relacionados a clase también. Esto te ayudaba a fortalecer lo ya aprendido en clase y expandías más tus conocimientos. Por último, en expresión escrita, la alumna de unos grados más adelante nos recomendó hacer journaling únicamente en la lengua que estamos aprendiendo. Este es un consejo que a mí me agradó bastante. Creo que tiene muy buen potencial para ayudarte a desarrollar nuevas competencias. También haría énfasis en el comentario hecho por la misma alumna, que la comunicación no solo es el idioma, sino también la cultura. Y ya por último les preguntamos qué recomendaciones generales nos podían compartir para mejorar nuestro desempeño profesional, a lo cual obtuvimos bastantes consejos muy variados. Por lo tanto, a mí me gustaría dividirlo en 3 secciones. En consejos para utilizar en un futuro trabajo, se nos recomendó utilizar la IA como recurso y siempre estar informado en las nuevas estrategias que hay para enseñar, y también saber mucho sobre las diferentes maneras que los alumnos pueden aprender. Nos compartió una anécdota sobre un alumno que tenía unas capacidades diferentes, pero le gustaba bastante escribir. Entonces ella siempre le aplicaba un ensayo como examen, lo evaluaba diferente a sus demás alumnos, y en el ensayo veía si él sabía sobre los conocimientos vistos en clase. Y en los consejos académicos, desde que somos estudiantes, inclusive antes del servicio social, ya podemos empezar a hacer pequeñas prácticas, ya sea dando clases muy básicas, asesorando a alguien en nivel básico, o inclusive con nuestros mismos compañeros. Si alguien está teniendo problemas en alguna clase, nos podemos acercar para asesorarlo,
ver en qué está teniendo problemas y ayudarle un poco, y así también nosotros practicamos. Y en consejos para ti mientras eres estudiante, fijarse metas a corto, mediano y largo plazo y siempre tener muchísima confianza en que eres capaz de lograrlas. También no cerrarse en que solo debes ser docente o intérprete, sino enfocarte en hacer algo mucho más de nicho. Esto expande muchísimo tus áreas de oportunidad y también hay que buscar expandir tus conocimientos desde que eres estudiante. Al ver las respuestas de las entrevistas es claro que el tener una buena competencia comunicativa es la base para ser un buen lingüista, tanto en la segunda lengua que estás aprendiendo como en la materna, ya que no existe un buen dominio comunicativo en la segunda lengua si no tienes esta competencia ya desarrollada en la materna. Todas las competencias profesionales de un buen lingüista dependen directamente de que tengas dominada bien esta competencia comunicativa. También en las entrevistas se reflejó en que debía de ampliar más mi formación, como empezar a hacer pequeñas prácticas de la profesión desde un inicio, también estar más expuesta a las diferentes culturas de los países francófonos, no solo enfocarme en Francia, porque hay una vasta gama de los países francófonos, cada uno tiene sus peculiaridades. Y también en saber utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada, estar actualizada en cómo se debe utilizar. Ya por último, la competencia comunicativa se debe construir diariamente con las estrategias que nos compartieron en las entrevistas o incluso implementando otras. De esta práctica dependerá el desempeño profesional que vamos a construir. Sin la competencia comunicativa no se logrará desarrollar ninguna otra habilidad. Y aquí finalizo mi análisis de las entrevistas. Muchas gracias.